Cuando el árbitro pitó el final de ese partido contra Inglaterra y México quedó eliminado del Mundial 2026, la mayoría de la gente sintió una sola cosa: tristeza. Otra eliminación, otro sueño roto, otra vez quedándose a las puertas de algo grande. Pero espera, porque si eso es lo único que sentiste viendo ese resultado, te perdiste algo mucho más importante, algo que ni los propios comentaristas deportivos terminaron de explicar con la profundidad que merece. Porque este Mundial, para México, no fue una decepción más. Fue, en muchos sentidos, el torneo donde más cosas cambiaron para siempre. Y hay un dato específico, algo que pasó en el minuto exacto de esa eliminación, que va a definir el fútbol mexicano durante la próxima década completa, y te lo voy a contar con todo detalle en unos minutos. Para entender el verdadero legado de este Mundial, primero tenemos que alejarnos del resultado final, y mirar el camino completo que México recorrió, porque ese camino por sí solo ya es diferente a cualquier otro que esta selección haya tenido en 4 décadas. Todo comenzó con un hecho histórico que muy pocos dimensionaron correctamente. Ciudad de México se convirtió en la única ciudad en toda la historia del fútbol mundial en albergar la apertura de un mundial masculino en 3 ocasiones distintas: 1970, 1986 y ahora 2026. Ninguna otra ciudad del planeta, ni Londres, ni Río de Janeiro, ni Múnich, puede decir lo mismo. Y como si el destino quisiera dejar clara esa señal desde el primer minuto, México ganó ese partido inaugural 2-0 contra Sudáfrica. Espera, porque aquí está el primer dato que necesitas grabarte en la memoria, porque va a ser central para entender todo lo que viene después. Ese gol inaugural lo anotó Julián Quiñones, apenas a los 9 minutos de juego, convirtiéndose en la segunda anotación más rápida en la historia de México en mundiales, solamente detrás del golazo de Rafael Márquez al minuto 6 contra Argentina en Alemania, 2006. Pero hay algo todavía más importante en ese gol. Fue la primera vez en toda la historia que un jugador naturalizado anotaba el gol de apertura de una Copa del Mundo completa. Julián Quiñones no nació en México. Nació en Magüí Payán, un municipio del Pacífico colombiano marcado por décadas de conflicto armado y narcotráfico. De niño trabajó en una mina de oro, jugaba descalzo y a los 18 años cruzó un continente entero para empezar de cero en el fútbol mexicano, picando piedra en equipos de la Liga de Expansión antes de convertirse en estrella. En 2023 recibió la nacionalidad mexicana, y meses antes había rechazado una convocatoria oficial de la Selección Colombia, su país de nacimiento, para quedarse definitivamente con México. Esa historia, por sí sola, ya representa uno de los legados más importantes que deja este mundial, la confirmación de que el fútbol mexicano moderno ya no se construye únicamente con talento nacido en México, sino también con jugadores que eligieron a este país como su hogar definitivo, y que están dispuestos a escribir su historia deportiva completa bajo esa bandera. Y no fue el único caso. México siguió avanzando en el torneo con un nivel que sorprendió a propios y extraños. Vencieron 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara. Después golearon 3-0 a República Checa de regreso en la capital, y llegaron a la fase de eliminación directa con un registro que ningún otro equipo de las 48 selecciones participantes podía igualar. 4 partidos, 4 victorias, 8 goles a favor y absolutamente 0 goles en contra. México y España fueron, en ese momento del torneo, los únicos 2 equipos que mantenían su portería completamente imbatida en todo el mundial. Piensa en eso. En un torneo con las mejores selecciones y los mejores delanteros del planeta, México tenía la defensa más sólida de todas, empatada solamente con España. Y entonces llegó la noche que probablemente va a quedar como el momento más emblemático de todo, este mundial para el pueblo mexicano. Contra Ecuador, bajo una tormenta eléctrica que retrasó el inicio del partido 1 hora completa, México rompió una maldición que llevaba exactamente 40 años intacta. Desde 1986, cuando el propio México fue sede y venció a Bulgaria en octavos de final, la selección jamás había vuelto a ganar un solo partido de eliminación directa en un mundial. 7 intentos, 7 decepciones, generaciones enteras de mexicanos que crecieron sin ver a su selección cruzar esa barrera invisible. Y esa noche, con goles de Julián Quiñones y de Raúl Jiménez, apenas separados por 9 minutos,
México finalmente lo logró. El Estadio Azteca se convirtió en una fiesta que llevaba 40 años esperando a que ocurriera. Espera, porque quiero que te detengas un momento en la historia de Raúl Jiménez, porque es otro de los grandes legados humanos que deja este mundial. Este es un hombre que hace algunos años sufrió una fractura de cráneo jugando en la Premier League, una lesión tan grave que muchos, absolutamente muchos, pensaron que jamás volvería a jugar al máximo nivel. Y ahí estaba, en pleno Estadio Azteca, anotando el gol que ayudó a romper 40 años de maldición histórica, llegando a ser uno de los máximos goleadores en la historia de la selección mexicana en cualquier competencia oficial. Su historia, más allá del resultado final del torneo, quedará como un recordatorio de su resiliencia que va a inspirar a generaciones futuras de futbolistas mexicanos. Con esa victoria histórica sobre Ecuador, México llegó a los octavos de final invicto, sin recibir goles, con la moral por las nubes, y con todo un país soñando con romper también la otra gran maldición: no alcanzar cuartos de final desde 1986, cuando fue eliminado en penales ante Alemania, siendo también anfitrión en aquella ocasión. Desde entonces, 7 eliminaciones consecutivas en octavos de final, desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018, y en la edición anterior, la eliminación llegó incluso antes, en la propia fase de grupos. Y llegó el domingo del partido contra Inglaterra, ranking número 4 del mundo, con Thomas Tuchel dirigiendo a un plantel repleto de estrellas de la Premier League. El estadio se llenó con cerca de 75,000 aficionados. Una fuerte lluvia había caído horas antes sobre la capital, y todo el país estaba convencido de que esta era, finalmente, la tarde para hacer historia completa. El partido comenzó de la mejor manera posible. A los 15 minutos, Raúl Jiménez estrelló un cabezazo que fue atajado de forma descomunal por el portero inglés Jordan Pickford. México dominaba, generaba ocasiones, la afición rugía. Pero el fútbol de las grandes ligas, como bien lo describió después el propio técnico Javier Aguirre, no perdona ni un solo descuido. En apenas 2 minutos de diferencia, Jude Bellingham anotó 2 goles casi idénticos, ambos de cabeza tras centros de Bukayo Saka, poniendo el marcador 0-2. Sobre el cierre del primer tiempo, Julián Quiñones volvió a aparecer, descontando con un remate dentro del área, alimentando la esperanza de una remontada histórica. Espera, porque aquí es donde el partido se convirtió en algo verdaderamente dramático, algo que necesitas conocer completo para entender el verdadero legado emocional de esta eliminación. Apenas comenzado el segundo tiempo, a los 8 minutos, el defensor inglés Jarell Quansah fue expulsado por una entrada fuerte sobre Jesús Gallardo. México, jugando en su propia casa, se quedó con un hombre extra en la cancha durante 30 minutos completos, en selecciones favoritas del Mundial. Fue el escenario perfecto para completar la hazaña. Pero incluso con esa ventaja numérica, Harry Kane convirtió un penal para poner el 3-1. Raúl Jiménez respondió también desde los 11 pasos para el 3-2. Y a pesar de más de 20 minutos con superioridad numérica, México no logró concretar la remontada final. El propio Javier Aguirre, con la voz quebrada, resumió todo con una frase que se volvió el título perfecto de lo que representó esta eliminación. Nos equivocamos 3 veces y lo pagamos caro. Ante un rival de las grandes ligas como Inglaterra, debes hacerlo todo perfecto y los errores nos eliminaron. Y agregó, visiblemente tocado emocionalmente, no les puedo reprochar nada a los jugadores. Hicimos lo que pudimos. Estos son las grandes ligas y no te puedes equivocar, porque te condena. Me da tristeza por la gente. Pero mis jugadores pueden estar tranquilos, porque hicieron todo lo que pudieron. Fue además un dato curioso y doloroso al mismo tiempo. Esa derrota representó apenas la tercera vez en toda la historia que México perdía un partido oficial en el Estadio Azteca, y la primera derrota ahí en toda la historia de los mundiales. Un estadio que había sido prácticamente inexpugnable durante décadas, terminó siendo testigo de la eliminación más dolorosa en años, precisamente en el torneo donde más ilusión había generado. Pero espera, porque aquí es exactamente donde comienza el verdadero legado que casi nadie está contando completo, la parte que le da sentido al título de este video. Porque si te quedas solamente con el marcador final, 3-2, te vas a perder lo más importante que dejó este mundial para el futuro del fútbol mexicano. Y ese legado tiene un nombre propio, uno que vas a escuchar muchísimo en los próximos años: Gilberto Mora.
Cuando un futbolista de apenas 17 años entra a jugar una Copa del Mundo, lo normal es que necesite tiempo para adaptarse a la presión, al ritmo, al escenario. Pero Gilberto Mora demostró exactamente lo contrario a lo largo de todo este torneo. Lejos de esconderse, el mediocampista mexicano se convirtió en una de las grandes revelaciones absolutas del Mundial 2026, partido a partido, convenciendo a analistas de todo el mundo de que el futuro del fútbol mexicano está en manos completamente capaces. Con apenas 17 años, jugando titular en partidos de eliminación directa contra selecciones europeas de primer nivel, mostrando una madurez futbolística que muy pocos jugadores de su CAN han demostrado en la historia reciente de cualquier mundial. Ese es, probablemente, el legado más valioso de todo este torneo, no la eliminación, no el resultado final, sino el nacimiento futbolístico de una nueva generación que va a representar a México durante los próximos 10 o 15 años. Y aquí viene el segundo gran legado, uno que tiene que ver con el futuro institucional completo de la selección. Javier Aguirre, quien regresó a dirigir a México en agosto de 2024, construyó este proceso completo en apenas 2 años de trabajo. Y ahora, tras la eliminación, ese proceso queda en manos de su ayudante técnico, Rafael Márquez. El mismo Rafa Márquez que anotó, en 2006, el gol más rápido en la historia de México en mundiales, ahora hereda la responsabilidad de continuar un proyecto que demostró tener bases sólidas. La mejor defensa del torneo hasta los octavos de final, la ruptura de una maldición de 40 años, y el surgimiento de una nueva generación liderada por Gilberto Mora. Si Rafa Márquez logra mantener esta senda, como bien lo señalaron los analistas después del partido, va a encontrar batallas todavía más importantes que afrontar en el futuro cercano del fútbol mexicano. Y hay un tercer legado, quizás el menos mencionado de todos, pero igual de importante. La consolidación definitiva del modelo de naturalización deportiva en el fútbol mexicano. Julián Quiñones no fue solamente un jugador más en esta selección, fue el autor del primer gol de todo el Mundial, fue pieza clave en la ruptura de la maldición contra Ecuador, y fue también quien anotó el gol de la esperanza contra Inglaterra en la eliminación final. Su historia, la de un niño que trabajó en una mina de oro en una región golpeada por la violencia, y que terminó convirtiéndose en uno de los héroes futbolísticos más queridos de México en años, va a servir de inspiración y de precedente para que el país siga apostando por integrar talento internacional que elija, genuinamente, hacer de México su hogar deportivo definitivo. Piensa en todo esto en conjunto, porque ahí es donde realmente está el verdadero legado que nadie está viendo completo. México llegó a este mundial con una de las mejores defensas del torneo. Rompió una maldición histórica de 40 años que parecía imposible de superar. Descubrió a un adolescente de 17 años que ya juega como si llevara una década completa en la élite mundial. Confirmó que un colombiano naturalizado puede convertirse en uno de los héroes más queridos de la afición mexicana. Y dejó, en manos de una leyenda propia como Rafa Márquez, un proyecto con cimientos mucho más sólidos que cualquier generación anterior en las últimas 4 décadas. La eliminación duele, claro que duele, porque estuvieron a apenas un gol de completar una remontada histórica, jugando en casa, con un hombre de más en la cancha, contra una de las selecciones favoritas del planeta entero. Pero si solamente te quedas con ese dolor, te estás perdiendo la fotografía completa de lo que este torneo realmente significó para el fútbol mexicano. Porque los mundiales no se miden únicamente por en qué ronda te eliminan, se miden también por lo que construyes, por los jugadores que descubres, por las maldiciones que finalmente logras romper, y por las bases que dejas para que la siguiente generación llegue todavía más lejos. Y ahí está, quizás, la reflexión más importante de todo este análisis. En 1986, cuando México fue eliminado en cuartos de final contra Alemania, nadie podía imaginar que pasarían 40 años completos antes de que la selección volviera a ganar un solo partido de eliminación directa en un mundial. Hoy, en 2026, con una nueva generación liderada por un adolescente de 17 años, con un modelo de naturalización que ya demostró funcionar a la perfección y con una leyenda como Rafa Márquez al mando del proyecto, la pregunta que realmente importa no es cuánto tiempo va a pasar hasta la próxima gran alegría, la pregunta es si este Mundial 2026, más allá del marcador final contra Inglaterra, va a ser recordado como el torneo donde verdaderamente comenzó la próxima gran era dorada del fútbol mexicano.
Ese es el legado que este mundial le deja a México. No un simple resultado en un marcador, sino la evidencia completa de que este equipo, con estos jugadores, con este proceso y con esta nueva generación asomando la cabeza en el momento exacto, tiene absolutamente todo lo necesario para que la próxima vez la historia termine de una manera completamente distinta. Antes de irme, quiero darte las gracias de verdad por quedarte hasta el final de este video, por tomarte el tiempo de ver más allá del resultado final y entender lo que este mundial realmente representó para el futuro del fútbol mexicano. Si tú también crees que este torneo dejó más cosas buenas de las que la gente está reconociendo, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame qué parte de este legado te parece más importante. Dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho y comparte este video, porque esta reflexión merece llegar a toda la afición mexicana que todavía está procesando esta eliminación. Nos vemos en el próximo video.